pudimos saber si hubo clases la semana pasada y comenzamos el tema de la extinción de la obligación tributaria que vamos a continuar el día de hoy. Vamos a poner aquel día. Nosotros, si ustedes se recordarán, nos quedamos en las formas de pago. Vamos a quedarnos aquí. Aquí está. Vamos a ver. Entonces, nosotros ya vimos esta parte. Voy a interrumpir aquí, por favor, para ingresar. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Bueno, entonces vamos a, como les dije, nosotros ya vimos, vamos a verlo de una manera muy rápida, ya vimos lo que es las formas de extinción de la obligación tributaria. Comenzamos viendo el pago. Dijimos que existen diversos modos de poner fin a la obligación tributaria y entre los modos de poner fin a la obligación tributaria está el pago, la confusión, la compensación, la condonación y la prescripción. En el programa tenemos las exenciones y las exoneraciones, pero eso ya las vimos y las vamos a ver siempre más adelante, pero nuestro código no las incluye como forma de extinguir la obligación tributaria. El medio general de extinción, el medio más importante, el medio que idealmente es el que le corresponde a la Superintendencia de Administración Tributaria, es el pago. Es el principal modo de extinguir la obligación tributaria. El pago es el cumplimiento de la prestación que hace el objeto de la obligación. El pago es un acto jurídico unilateral o que puede ser unilateral o bilateral, contractual o no. Eso es para algunos autores. Otros consideran que el pago es un hecho jurídico y otros lo consideran como un acto debido. ¿Qué es el pago entonces? El pago es una forma por excelencia como se puede extinguir la obligación. Es la forma ideal. ¿Y en qué consiste? En la entrega de la prestación que hace el acreedor al deudor. Como autores, ustedes, digamos, analicen, como autores vayan examinando, cada autor da su diferente opinión acerca de una definición de pago, y pago es el que satisface plenamente los fines y propósitos de la relación tributaria que satisface la pretensión crediticia del sujeto activo. Ya vimos entonces que el pago es un acto o un negocio jurídico, porque si ustedes se recuerdan, nosotros dijimos tres cosas. Dijimos que hay unos creían que el pago era un acto, que otras personas creían que era un hecho jurídico y que otros consideraban que era un acto debido. Entonces, ¿el pago es un acto o es un negocio jurídico? Que está desprovisto de un carácter contractual. O sea, no hay que para realizar el pago tengamos que hacer una escritura pública o un convenio, a excepción de las facilidades de pago, pero cuando ya no hay posibilidades de cumplir con la obligación tributaria en el tiempo, entonces se recurre a esas facilidades de pago que están contenidos en el Código Tributario. Por responder a obligaciones de derecho público que surge exclusivamente de la ley y no del acuerdo de voluntades. Para Giuliani Fonrush, el pago constituye un acto o negocio jurídico desprovisto de carácter contractual y que en materia fiscal es unilateral por responder a obligaciones de derecho público que surgen exclusivamente de la ley y no del acuerdo de voluntades. Es el cumplimiento del sujeto pasivo cuando satisface a favor del sujeto activo una prestación pecuniaria. Es cumplir por parte del contribuyente la obligación tributaria que le impone el Estado.
De acuerdo a nuestra legislación, hay diferentes formas de pago. ¿Cuál es la que tiene la ley? Pago por tercero, pago bajo protesta y consignación y pagos a cuenta. Eso es lo que reconoce la ley. Y para eso lo reconoce en el artículo 37. ¿Qué dice el 37? Dice, el pago de la deuda tributaria puede ser realizado por un tercero o tenga o no relación directa con el mismo, ya sea consintiéndolo expresamente o tácitamente el contribuyente o responsable. El tercero se subrogará solo en cuanto al surgimiento de lo pagado y a las garantías, preferencias y privilegios sustantivos. En estos casos solo puede pagarse tributos legalmente exigibles. En el recibo que acredite el pago de terceros se hará constar quién lo efectuó. Luego tenemos la forma de pago bajo protesta y consignación. El pago debe efectuarse en el lugar, en la fecha, en el plazo y en la forma que indique la ley. El importe de la deuda tributaria puede ser consignado judicialmente por los contribuyentes o responsables en los siguientes casos: la negativa de recibir el pago o subordinación de este al pago de otro tributo o sanción pecuniaria, o al cumplimiento de una obligación accesoria adicional ordenado en una norma tributaria. Subordinación del pago al cumplimiento de exigencias administrativas sin fundamento en una norma tributaria. Declarada improcedente la consignación en todo o en parte, se cobrará la deuda tributaria, que era lo que yo les decía. Entonces, sí es importante que tengan esta situación. La doctrina, por el contrario, reconoce otras formas de pago. ¿Cuáles son los que tiene? Pago por el deudor, lo tenemos nosotros. O sea, nosotros dentro de nuestra legislación tenemos esto. Dice, entendiendo quién es el deudor. El deudor es el contribuyente. Y la calidad de ese deudor, ¿quién se la otorga? La ley. El obligado al pago es ante todo el deudor, es decir, el contribuyente. La calidad de deudor de la obligación tributaria resultará de las leyes fiscales especiales. ¿Cuáles son esas leyes fiscales especiales? Todas esas que nosotros vamos a ver este semestre. El impuesto sobre la renta, la ley del impuesto único sobre inmuebles, la ley del impuesto al valor agregado, la ley del impuesto de timbres fiscales y papel especial de protocolo, la ley de herencias, legados y donaciones y la ley de circulación de vehículos. Entonces, según la naturaleza y carácter de las diversas circunstancias, de hecho, determinantes de la sujeción al tributo. Ustedes no me dejarán mentir, y eso ha sido comentado por especialistas del tema del derecho financiero, que las leyes por lo común están deficientemente redactadas y no siempre precisan quién es el contribuyente. Y así como diría que para muestra nosotros tenemos la ley del impuesto sobre inmuebles. Ahí en la ley del impuesto único sobre inmuebles, con toda la lectura de la ley, nosotros presentimos que quien tiene que pagar el impuesto es el propietario, el poseedor o el usufructuario. Eso es lo que nosotros entendemos, pero no está claramente establecido, por lo que debe examinarse cada situación particular a la luz de normas específicas y de los principios generales que conforman el derecho financiero. Voy a dejar, si tienen alguna pregunta, la hacen, por favor. Solo voy a dar el ingreso. Bueno, si no tienen ninguna pregunta, entonces continuamos. La doctrina también tiene otra forma de pago y es el pago por los responsables. La doctrina incluye aquí a todas las personas que por mandato de ley están obligadas al cumplimiento de la prestación pecuniaria. Pero ojo, sin ser deudores, porque solo son responsables. Sí, ¿alguien me levantó la mano?
Si alguien levantó la mano, oí que hizo un bulla ahí, quiere hablar, puso el micrófono. Entonces les decía, ojo, no son los deudores, pero son los responsables. Los responsables son todos los que están señalados en la ley, son todos los que tienen la responsabilidad del pago. ¿Y cuáles son esos ejemplos que nosotros podemos decir, por ejemplo? Tenemos a los representantes legales, tenemos a los agentes de retención y tenemos a los agentes de percepción. Tenemos al pago por tercero extraño, que es el pago por tercero que reconoce nuestra ley. Nosotros tenemos dentro de nuestra definición el pago por tercero. O sea, lo tenemos en nuestra ley. No dice tercero extraño, pero sí dice pago por tercero. ¿Y qué dice? Dice, el pago de la deuda tributaria puede ser realizado por un tercero, tenga o no relación directa con el mismo, ya sea considerado expresa o tácitamente el contribuyente o responsable. El tercero se subroga solo en cuanto al resarcimiento de lo pagado y a las garantías, preferencias y privilegios sustantivos. En estos casos solo podrá pagarse tributos legalmente exigibles. En el recibo que acredite el pago de tercero se hará decir quién lo efectúa. Pero al respecto, indiferentemente que nosotros lo tenemos dentro de nuestra ley, el autor Cortés Domínguez dice que hay doctrinas en contra y a favor de considerar el pago por tercero extraño. Y él dice que de la admisibilidad del pago de las obligaciones por tercero, esos terceros no tienen vinculación alguna con la obligación. La consecuencia normal del pago realizado por un tercero es desinteresar al Estado con respecto al deudor, ocupando el lugar de aquel con sus derechos, con sus acciones y con sus garantías. Otra forma de pago que dice la doctrina es el pago mediante ingreso directo o indirecto. Este se refiere primordialmente que las obligaciones tributarias son pagaderas en moneda de curso legal. Es la forma más generalizada, la del depósito que se hace en bancos nacionales o en bancos privados en cuentas de la Superintendencia de Administración Tributaria. Y es como nosotros pagamos nuestros impuestos. Nosotros entramos al sistema de la SAT, generamos una boleta que tiene una fecha de vencimiento y la hacemos efectivo en los bancos del sistema, que pueden ser nacionales o privados. También tenemos el pago mediante estampillas. Si ustedes se recordarán, nosotros en la ley de timbres fiscales y papel especial de protocolo tenemos el pago del impuesto mediante timbres fiscales, que ya viene siendo en este tiempo una situación anacrónica que hoy por hoy la Superintendencia de Administración Tributaria la está resolviendo, y es a través del timbre electrónico. O sea, a pesar de que ya es anacrónico, se sigue cobrando. Voy a parar aquí un momentito para dar ingreso. Bueno, es pagadero mediante la aplicación de timbres fiscales a los documentos suscritos por los particulares cuya inutilización es efectuada regularmente por los notarios. En algunos casos, a bancos, compañías de seguros, se autoriza el uso de máquinas habilitadoras que sustituyen a timbres fiscales. ¿Quiénes son los sujetos del pago? Nosotros tenemos claramente establecidos que, como en cualquier figura tributaria, los sujetos son dos. Pero en este caso, el sujeto activo del pago
por excelencia es el Estado o cualquier entidad autónoma o semiautónoma como consecuencia del ejercicio del poder tributario que se ejerce. Y un ejemplo, si queremos tenerlo claramente establecido, son las municipalidades y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. El sujeto pasivo. El sujeto pasivo es toda persona individual y jurídica que se encuentra obligada a cumplir la obligación tributaria y que como derivada del cumplimiento de la obligación tributaria adquiere una deuda tributaria. Eso sí lo tenemos que tener claramente establecido. Objeto del pago. El pago que persigue, el objeto que persigue el pago, es que se materialice la realización de la prestación que consiste en la obligación tributaria. Extinguir la obligación entregando una prestación debida. ¿Y quién debe efectuar el pago? El pago lo va a efectuar siempre el sujeto pasivo, con dos figuras claramente establecidas. ¿Cuáles son esas figuras? Esas figuras son el sujeto pasivo, que puede ser el deudor y el contribuyente, y el tercero o el responsable. Vamos a ver cuáles son los principios del pago. 3 son los principios del pago: la identidad, la integridad y la indivisibilidad. Me voy a detener aquí y voy a ingresar. Bueno, identidad. Este principio, ¿qué es lo que plantea? Plantea que debe de entregarse la prestación que es el objeto de la obligación tributaria y no otra. Si lo que se debe es dinero, se debe de entregar dinero. Y en esto nosotros no tenemos mucho problema. ¿Por qué razón? Porque todos los impuestos lo pagamos en moneda de curso legal. Que aunque utilicemos tarjeta de crédito, se convierte en moneda de curso legal. Si nosotros realizamos el pago por un cheque, va a ser un dinero que se convierte inmediatamente en un dinero de curso legal. Integridad. ¿Qué plantea este principio? Este principio plantea que la deuda no se considera pagada, sino hasta que la prestación ha quedado totalmente satisfecha. Y se recuerdan ustedes que nosotros tenemos dentro de nuestra legislación, un artículo en la ley del impuesto único y dice que aunque la ley permite pagarlo por trimestres, la deuda se estará cancelada hasta que se cancele el último pago. Y luego tenemos la indivisibilidad. Este principio plantea que en materia tributaria no debe hacerse el pago parcialmente, salvo que lo acepte la ley o en virtud de algún convenio expreso. Entonces, aquí volvemos a poner nosotros de ejemplo el impuesto único sobre inmuebles. La ley permite que aunque el impuesto sea anual, se pueda pagar en 4 trimestres. Pero como el pago es integral, sí, la deuda se tiene por satisfecha hasta que se paga el último trimestre. ¿Cuáles son los requisitos del pago? Los requisitos del pago para nosotros doctrinariamente son de lugar, de tiempo, exigibilidad de pago y comprobación de pago. Esos son los requisitos. Pero si ustedes se van al artículo 38, dice que el pago debe efectuarse en el lugar, en la fecha, en el plazo y en la forma que indique la ley. O sea, en nuestra legislación los requisitos son lugar, fecha, plazo y forma. Los dos primeros son exactamente los mismos que tenemos doctrinariamente. ¿Cuál es el requisito del lugar? El pago debe hacerse en las oficinas recaudadoras o en los bancos del sistema, que decida la entidad encargada de la recaudación. Y yo les pregunto, ¿quién es la entidad encargada de la recaudación? Es
la Superintendencia de Administración Tributaria. Y dice, y que tengan jurisdicción sobre el domicilio del contribuyente. Eso sí es doctrinariamente, porque de acuerdo a la ley, yo puedo pagar mi impuesto siempre dentro del territorio nacional. Yo puedo, digamos, utilizar la banca virtual, obtener mi recibo de pago, y si estoy en el Petén, pago mi impuesto en los bancos del Petén. Si estoy en el quiché, pago mis impuestos en el quiché. O sea, doctrinariamente, eso que tengan jurisdicción sobre el domicilio no pega en Guatemala. Eso no es aplicable aquí. Luego tenemos requisitos del tiempo. El cumplimiento de la obligación tributaria debe hacerse en el tiempo que indica la ley. Y no debe de haber arbitrariedades ni caprichos de la administración. Por favor, lea el artículo 38 del Código Tributario, que eran los que yo les decía. El pago debe de efectuarse en el lugar, en la fecha, en el plazo y en la forma en que indique la ley. En razón del carácter de la obligación tributaria, su cumplimiento debe de efectuarse en el tiempo indicado en la ley, que es en principio cuando se realiza el presupuesto de hecho. Ya esto dependerá mucho si son impuestos permanentes o impuestos instantáneos. Me detengo un momentito aquí, por favor. Requisitos de exigibilidad. ¿Qué significa? ¿A qué se refiere? Esto significa que el ente público titular del crédito público debe de estar legalmente facultado para cobrar al deudor del tributo el pago de la prestación. Y requisitos de comprobación. Quien haga efectivo el pago tiene derecho a exigir o a obtener de las oficinas recaudadoras un recibo oficial, un comprobante, una constancia de que se ha pagado el impuesto. Lógicamente ahora, con la utilización de la tecnología, esto ha ayudado mucho porque todo queda documentado. No era como antes, que si yo perdí el recibo tenía que volver a pagar. No, lógicamente esto, gracias a Dios, ha ido arreglándose porque esto lo permite la tecnología. O sea, ¿qué tengo que hacer yo hoy por hoy para pagar un impuesto? Primero, tengo que generar la boleta de pago. La boleta de pago generalmente tiene una fecha de vencimiento. Después de esa fecha de vencimiento, ¿puedo pagar el impuesto? Sí, lo puedo pagar, pero voy a tener que pagar intereses y recargos. Y lógicamente ese es el comprobante que me queda a mí de que yo pagué mi impuesto. Me voy a detener aquí que voy a dar ingreso. Efectos del pago. ¿Cuál es el efecto del pago? Es extinguir la obligación tributaria. Y lógicamente al extinguir la obligación tributaria se produce un efecto liberatorio para el contribuyente. Está libre de la obligación que tiene, no tiene ninguna deuda con el Estado. ¿Por qué? Porque ya la pagó. Si ustedes miran el artículo 35 del Código Tributario, van a ver que hay varias maneras de extinguir la obligación tributaria y una fue el pago. Hoy ya deberíamos de entrar a la otra, que es la confusión. Entonces yo les pregunto, ¿tienen alguna duda? ¿Tienen alguna pregunta del pago para poder entrar a la otra forma de extinguir, que es la confusión?
Aquí espero si tienen alguna duda o alguna pregunta. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bueno, entonces vamos a entrar a la otra forma. Y es, como su palabra lo dice, la confusión. Pero quiero que lean ustedes el artículo, quiero que lean el artículo 45 del Código Tributario, porque este artículo 45 les va a permitir establecer muy fácil qué es la confusión. Y dice, la reunión en el sujeto activo de la obligación tributaria de las calidades de acreedor y deudor extingue esa obligación. O sea, lo que estamos diciendo nosotros aquí es que para que se dé confusión, en la misma persona que es el sujeto activo, es el que tiene esa calidad de acreedor y deudor. Si ustedes leen el 45, lo van a entender perfectamente bien y de una manera muy sencilla. Si yo me voy a la doctrina, tomo en cuenta lo indicado con Carlos María Giuliani Fonroche. ¿Qué dice él? Él dice que la confusión en materia de obligación civil, ocurre cuando una se reúne en una misma persona por sucesión universal o por otra causa la calidad de acreedor y deudor. Pero nuestra ley no nos está diciendo quién es la persona. ¿Y quién es la persona? Es el sujeto activo, es el sujeto activo, es el Estado. En el Estado es donde se reúnen esas dos calidades que es de acreedor y deudor. Y como la palabra lo dice muy claro, se confunden. Se confunden cuando el Estado es acreedor y cuando es deudor y hasta dónde llega esa situación. Lógicamente, la confusión es una forma de extinguir la obligación tributaria que se produce cuando el sujeto activo de la obligación tributaria, que es el Estado, como consecuencia de la transmisión de los bienes o derechos sujetos a tributo, queda colocado en una situación de deudor. Esta figura se dice que ocurre raras veces en el derecho tributario, pero son muchos los ejemplos que de ella se conocen. Y se da cuando, por ejemplo, el Estado recibe una herencia en cuyo pasivo figuran deudas tributarias. En tal caso, es evidente que las deudas se extinguen por confusión. Este artículo 45 tiene un problema, no lo lean bien, porque el artículo 45 fue modificado y aquí estaba el anterior. El artículo 45 es ese que yo les leí. ¿Qué les leí? Reunión en el sujeto activo de la obligación tributaria en la calidad de acreedor y deudor extingue la obligación. ¿Y cuál puede ser un ejemplo? El ejemplo que les tenía yo es mercancías que se importaron y que por alguna razón son confiscados. El Estado puede ser heredero del deudor a título universal por herencias vacantes. El Estado adquiere bienes por legado, por donación, expropiación o por compra. Ustedes se recuerdan que existen las herencias vacantes. ¿Cuáles son esas herencias vacantes? A ver, ¿quién me explica qué es una herencia vacante? Aquí los escucho. ¿Qué es herencia vacante? A ver, ¿quién me dice? A ver. ¿Qué piensan? Ustedes ya vieron su código civil. Aquí estoy escuchando. ¿Qué es herencia vacante? ¿Qué es Licenciada,
son las que no son reclamadas o repudiadas por los sucesores. ¿Cómo así? No lo entiendo. ¿Cómo así? Me está diciendo que son las que no reclaman los herederos. O que no tienen herederos, en su caso, que no hay nadie que herede. Porque si usted se recuerda, hay dos maneras de sucesión, la intestada y la testamentaria. Lógicamente, si lo que hizo la persona fue hacer testamento, le pudo haber dejado sus bienes a quien él quiso. Pero intestadamente no tiene familiares. Entonces, lógicamente es el Estado el que puede iniciar el trámite para quedarse con esos inmuebles. La doctrina dice que es una modalidad de adquisición de bienes por el fisco, que se concreta en la eventualidad que no existan herederos tras la muerte de una persona natural. Y lógicamente el patrimonio de dicha persona, que pueden ser muebles e inmuebles, pasa al fisco como un sucesor legal. Entonces, ese es el caso precisamente en donde se puede dar la confusión. Ahora, tenemos otra forma de extinguir la obligación tributaria y la otra forma es la compensación. Voy a parar aquí un momentito, voy a dar el ingreso. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Estoy aquí para servirles. ¿No hay dudas? ¿No tienen preguntas? ¿Estamos bien? Compensación. De acuerdo a lo expresado por Carlos María Giuliani Fonrush, la compensación en materia de obligaciones civiles es un medio normal de extinción y tiene lugar cuando dos personas por derecho propio reúnen la calidad de acreedor y deudor recíprocamente. Para eso me gustaría que ustedes leyeran, por favor, los dos artículos que se relacionan a la compensación. Y esos artículos, lógicamente, son el artículo 43, que habla de una compensación que puede ser de oficio o a petición del contribuyente y puede ser una compensación especial. A ver, ¿quién me dice cuándo es una compensación de oficio? ¿Qué entiende por compensación de oficio? A ver, ¿qué entiende? ¿Quién me cuenta? Cuéntenme, porque esas notas del examen son impactantes. O sea, yo creo que sí tendrían que saber esto. A ver. Si casi solo 30 hay en el examen, ¿va? A ver, ¿dónde está eso ahora? A ver qué dice Anonías Tomás Aquil. A ver, ¿qué es compensación de oficio? ¿Qué cree que es? Dice que puede ser de oficio o a petición del contribuyente o responsable. A ver. ¿Sí? ¿Quién me levantó la mano? Buenas noches, licenciada. Sí, yo le iba a decir que es la que extiende la deuda de un contribuyente sin su permiso. No. Díganme cuándo es la compensación. Puede ser de oficio o a petición de parte. O a petición. ¿Cuándo es? De oficio es cuando la misma administración tributaria la otorga, la tramita. ¿Y cuándo es a petición del contribuyente? Cuando el contribuyente la pide. Y eso es importantísimo. Dense en cuenta y se los vuelvo a repetir. No estudien para el examen, estudien para la vida. Esto en el derecho civil, en el derecho procesal civil, ya lo tuvieron que saber. Son elementos que debe de saber un abogado, cuándo lo resuelve la administración y cuándo lo pido yo. Ojo, están en el último semestre de su carrera. Estudien por ustedes solos. Estas son las consecuencias.
Estas son las consecuencias. No poder saber ni cuándo es de oficio a petición de parte. Ojo, ojo. No crean que sacando 20 puntos yo ya estoy nítida para mi examen. Nos estamos engañando. Nos estamos engañando. Hoy ustedes se van a dar cuenta y los voy a aburrir y van a decir, esta vieja está hablando cosas y a mí qué me importa. Mire, cuando son notarios, cuando el archivo de protocolos los comienza a supervisar, no pueden ni siquiera testar y entrelinear. Así estamos. Así es la cantidad de expedientes, porque los notarios cometieron el error porque no saben qué es lo que están haciendo. Ojo, no se confíen, por favor. Entonces vamos a continuar. Entonces dice que la compensación, de acuerdo a lo expresado por el profesor Carlos María Yuleli Fonrush, en materia de obligación civil, es un medio normal de extinción y tiene lugar cuando dos personas, por derecho propio, se reúnen en la calidad de acreedor y deudor recíprocamente. Eso quiere decir que aquí en la compensación sí van a entrar los dos sujetos. Va a estar el sujeto activo y el sujeto pasivo. Y ambos van a ser acreedores y deudores. En cambio, en la confusión, como su nombre lo indica, solamente es la reunión en el sujeto activo. Solamente el Estado es el que tiene la calidad de acreedor y deudor. Entonces, no es lo mismo, es diferente. La compensación es otra de las formas de extinción de la obligación tributaria. Se produce la compensación cuando dos personas llegan a ser recíprocamente deudores y acreedores por igual cantidad. O sea, encontramos al Estado como acreedor y al contribuyente como sujeto pasivo. Puede ser de carácter amplio y otra con limitación a créditos y deudas tributarias. Sin embargo, este concepto sufre una derogación en las obligaciones tributarias, siendo principio generalmente admitido que, salvo excepciones, no son compensables entre sí los créditos y las deudas provenientes de contribuciones públicas. Por ejemplo, ¿cuándo se da esto de la compensación? Cuando el Estado hace cobros indebidos. El señor A le debe 500 quetzales al fisco, pero cuando él pagó su impuesto sobre la renta, pagó 500 de más. Entonces, aquí, ¿qué es lo que se da? Ya no se debe nada, aquí pagué de más y aquí pagué de menos, se compensa y estamos iguales. Este medio extintivo tiene lugar cuando dos personas reúnen por derecho propio la calidad de acreedor y deudor recíprocamente. Si bien en el derecho civil se considera a la compensación como un medio normal de extinción de la obligación tributaria, esto no ocurre en el derecho tributario. Eso es lo que decía la doctrina, pero la ley, nuestro código tributario, sí lo reconoce y está contenido en el artículo 43 y 44. ¿Por qué? ¿Por qué consideraban los clásicos? ¿Por qué se consideraba en el inicio del derecho financiero que la compensación no podía darse? Y aquí lo expresaba Héctor Villegas, señalaba a Tesoro, que era el autor que dijo, él dijo, por tres cosas no puede operarse la compensación en el derecho tributario. Porque el fisco necesita recaudar rápidamente los tributos, porque el crédito del Estado y los créditos particulares son de distinta naturaleza, porque los créditos contra el Estado no son ejecutables. Eso era lo que decía Tesoro en la doctrina clásica, pero en la doctrina moderna ya no fue así. Tiene la tendencia de estar a favor de la compensación, aunque generalmente está limitada a dos cosas, a créditos y a deudas fiscales, y así efectivamente lo señala el artículo 43 de nuestro Código Tributario.
A ver, ¿qué dudas tienen? ¿Alguna pregunta? Sí, Aura Argelia Nájera Álvarez. Aura Argelia Nájera Álvarez levantó la mano, sí. No, perdón, licenciada, se me activó, perdón. No, no se preocupe. ¿Alguna otra duda, alguna pregunta? El efecto de la compensación, ¿cuál es? Extinguir ambas deudas hasta el empate de la menor, quedando subsistente la mayor parte por el saldo restante. Y a ese respecto está Fernando Pérez Royo, quien en su libro Derecho Financiero y Derecho Tributario, en la página 261, dice que la compensación es una forma de extinción de las deudas que tiene lugar cuando dos personas, por derecho propio, sean recíprocamente acreedoras y deudoras de una a la otra. Eso es lo que señala. Eso es lo que señala. De acuerdo a la Real Academia Española, ¿qué significa compensar? Compensar es igualar el efecto de una cosa con la de otra. ¿Cuáles son sus efectos jurídicos? Solo surtirá efectos jurídicos de pago en la medida de la existencia o legitimidad de los créditos cedidos. ¿Qué es lo que se puede compensar? Se puede compensar tributos, se puede compensar intereses, se puede compensar multas y créditos tributarios por deudas tributarias. Es importante que se considere que las obligaciones deben de ser líquidas, exigibles y de plazo vencido. A ver, dudas, preguntas, algo que quieran expresar. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Willy está aquí y lo estoy viendo por aquí. Les pediría, por favor, que mañana me les mande el laboratorio de la ley del impuesto de timbres fiscales y papel especial de protocolo, por favor, y ya el jueves les mandará el impuesto sobre la renta, si son tan amables. Con muchísimo gusto. Gracias. ¿No tienen ninguna duda, ninguna pregunta? Bueno, ya he calificado la mayoría de exámenes, solo que me resulta muchos compañeros con los carnet equivocados. Y no sé si lo que pasó fue que alguien se examinó en la sección que no le correspondía. Se recuerda que varias veces les dije que quien se examinara en sección distinta no le iba a calificar el examen y así va a suceder. O sea, no tenían razón por qué estarse examinando en sección diferente. Primero dijeron que por el trabajo era más importante, era más necesaria la hora que les tocó a ustedes, las 7 de la noche. Entonces no entiendo por qué al revés se examinaron en la de las 6. Por la razón que haya sido, ustedes tienen una sección. Así que los que no se examinaron a la hora correcta, yo no les voy a calificar el examen. Lo repetí durante todo el semestre porque parece sencillo, pero a la hora de calificar por el número de estudiantes es una cosa que complica la calificada y para evitar errores esas son las situaciones. No sé si tienen alguna... bueno, otra cosa que les quería decir, 5 exámenes falsos aparentemente, pero yo sé cuáles son los correos de donde los escribieron. Así que no se vayan a asustar que hay unas personas que tienen 0 en el examen. Ustedes saben quiénes son los que sacaron los exámenes y los estuvieron pasando. Así que no se vayan a asustar que hay unos 0 en el examen. O sea, les he estado recalcando que es muy importante que ustedes mismos hagan sus exámenes porque este es el último momento. Parece que repetitivo y que aburre, pero esa es la realidad. No hagamos eso. Vamos a tener problemas más adelante en el ejercicio de la profesión. Vamos a lamentar habernos graduado sin tener los conocimientos legítimos para graduarnos.
¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? Entonces nos quedamos aquí. Pasen feliz noche. Les va a llegar el laboratorio de timbres fiscales y papel especial de protocolo, por favor. Pasen feliz noche. Gracias, Linda. Feliz noche. Gracias, licenciada. Se cuidan. Pasen feliz noche. Adiós. Gracias, licenciada. Feliz noche. Adiós. Pasen feliz. Adiós, Zulma. Feliz noche.